Qué bendición poder compartir la palabra de Dios en este día. Y me gustaría comenzar primero que nada a hacer una breve recapitulación de lo que han sido mis 30 años como cristiano. Verás que haber aceptado al Señor a la edad de 12 años, pues me ha permitido estar viviendo la vida cristiana, a lo mejor en diferentes contextos o en diferentes iglesias, diferentes congregaciones. Y el día de hoy me gustaría brevemente platicarte lo que he experimentado. Empezamos a ir mi familia y yo a una iglesia de Asambleas de Dios, era una iglesia pentecostal, y ahí nosotros crecimos en esa congregación, ahí aceptamos al Señor, ahí aprendimos nuestros principios bíblicos, ahí empezamos a servir, empezamos a vivir una vida en familia, una vida en comunidad con esa pequeña iglesia en la ciudad de Tijuana. Eventualmente mis padres se movieron a una colonia diferente y entonces empezamos a ir a otra nueva iglesia, y esa nueva iglesia no era necesariamente una iglesia que pertenecía a ninguna denominación, pero era una iglesia que los fundadores eran bautistas. Entonces eventualmente nosotros empezamos a ser expuestos a la doctrina bautista y eventualmente estuvimos sirviendo en esa iglesia también, y mi papá se convirtió en el pastor de esa congregación sin necesariamente nunca haber estado afiliados a esta doctrina bautista. Ya al final del ministerio empezó esto a hacerse una realidad, pero cuando eso sucedió ya nosotros estábamos acá en Chula Vista y estábamos empezando una nueva congregación que no tenía denominación. Entonces, después de haber estado haciendo eso por alrededor de 5 años, venimos aquí a Escondido, a una iglesia que no tiene denominación, que ha sido fundada hace 80 años y ha estado en esta comunidad por todo ese tiempo. Y obviamente hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas que la iglesia por mucho tiempo promovió, pero conforme ha pasado esta nueva transición, hemos buscado ser una iglesia que tiene un poquito más de apertura en cuestión de que queremos que todas las personas se sientan bienvenidas con nosotros, permaneciendo teológicamente conservadores, basados en la palabra del Señor. Sin embargo, no queremos de ninguna manera que ninguna persona entre nosotros se sienta excluida. Ahora, todo esto sin mencionarte que mis primeros 12 años de vida yo era una persona que decía que era católica. Entonces, como muchos de nosotros o la mayoría de nosotros, crecí con esa tradición y luego experimenté todas esas transiciones que te acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué es tan importante para mí mencionar todo esto al inicio de mi mensaje? Lo hago porque de alguna manera mi experiencia a través de estos 30 años de cristianismo ha sido muy buena, pero no he visto mucha unidad. Me ha tocado estar entre aquellos que decimos que somos pentecostales y todo el tiempo estar criticando a aquellos que son más conservadores, que son bautistas, que son presbiterianos. Me ha tocado estar entre aquellos que son bautistas y todo el tiempo estar hablando en contra de aquellos que son pentecostales porque son muy emocionales, o en contra de los carismáticos. Me ha tocado estar en iglesias en donde simplemente lo que buscamos promover es la palabra del Señor, pero que vienen personas con diferentes trasfondos y entonces estamos criticándonos también los unos a los otros. Me ha tocado escuchar a los cristianos carismáticos o pentecostales junto con los cristianos que son conservadores o bautistas hablar en contra de los católicos, y de los católicos estar hablando todo el tiempo en contra de los hermanos separados, y así ha sido la historia. Yo no sé si tú has estado presente en esta clase de historia en la que muchas veces nos encontramos. No sé si en algún momento has estado ya sea de un lado o del otro, o te has sentido atacado o has sido el atacante. Pero al venir a este país, descubrí que todavía hay una dinámica que yo ignoraba por completo. En este país las personas adoran juntos de acuerdo al color de su piel y de acuerdo a su lenguaje.
Entonces, aparte de que están todas estas denominaciones, están todas estas separaciones debido a nuestra etnia, debido a nuestro origen, debido a nuestro lenguaje. Y la verdad, por solamente esta razón, en muchas ocasiones, el cristianismo parece un fraude. Parece un fraude, es algo fraudulento. Porque no vemos lo que la Escritura nos enseña, no lo vivimos. Y en realidad, Dios diseñó la iglesia de una manera muy especial y la mayoría de nosotros no hemos experimentado lo que el Señor preparó, lo que el Señor planeó para su iglesia. The reality is that God designed the church to be much more than what the majority of us have experienced so far. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver esto directamente desde el texto bíblico. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Y voy a leer para ti el pasaje completo que vamos a estar estudiando. Lo tienes también ahí en tu boletín. Pero quiero que veas de una manera abierta lo que la Escritura nos enseña que debe de ser la iglesia de Cristo Jesús. Esta es una descripción de lo que era la iglesia del primer siglo, la primera iglesia. Pero de alguna manera también podemos aprender mucho. También se convierte en una prescripción de lo que deberíamos de experimentar. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Dice el versículo 42 de Hechos capítulo 2. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. En lugar de estar peleando en contra de aquellos que no están en el mismo campo teológico que nosotros, deberíamos de estar viendo lo que la Escritura nos enseña que es la iglesia del Señor. Deberíamos de estar buscando vivir de la manera como la Escritura nos enseña que los primeros cristianos deberían de experimentar y nosotros por lo tanto también. Los primeros cristianos estaban bajo la enseñanza de aquellos que habían vivido con el Señor por alrededor de 3 años. Y nos damos cuenta entonces que ellos tenían la mejor influencia de lo que era ser un discípulo del Señor. Y en esta serie es lo que hemos querido estar viendo. En esta serie de El Camino hemos querido aprender, hemos contemplado lo que es estar con Jesús. Lo que es buscar convertirnos como el Señor. Y finalmente también hemos estado considerando cómo podemos nosotros vivir de la manera que Jesús vivió, haciendo lo que Él hizo. Y la semana pasada hablábamos de la misión de la iglesia, de la gran comisión. Y esto es algo que debería de alguna manera despertar en nosotros entonces un deseo de tener esa clase de experiencia. Mira, déjame decirte lo siguiente. En el primer siglo, el único lugar en donde ibas a encontrar a personas que eran parte del Imperio Romano, el único lugar en donde ibas a encontrar a hombres y mujeres, a jóvenes y ancianos, a ricos y a pobres, a judíos y a gentiles, era en las reuniones de la iglesia. That was the only place. You will find people from all backgrounds in the church of Jesus. The Jew, the Gentile, the old, the young.
Every single person was welcome in that kind of fellowship. Y nosotros nos hemos convertido en expertos en segregarnos, en apartarnos los unos de los otros y solamente afiliarnos con aquellos que se ven como nosotros, que hablan como nosotros, que creen como nosotros. Y nuestro gran maestro, al cual admiramos por sobre todas las cosas, al Mesías prometido, a Cristo Jesús, lo acusaban de ser un glotón y un borracho por pasársela todo el tiempo con personas que vivían de una manera pecadora. Nos hemos inclusive como cristianos apartado del mundo por completo. Fúchila, no me toques porque se me pega el pecado. Pero el pecado, mis hermanos, lo hemos cometido incluso aunque nos hemos buscado apartar de el mundo. Tú y yo tenemos que ser conscientes de la realidad a la que el Señor nos ha llamado a ti y a mí. Porque por mucho tiempo hemos hecho tal vez lo mismo que hacían los religiosos y los legalistas en el tiempo del Señor. Cuando alguien fallaba entre el grupo de ellos, inmediatamente iba juicio, inmediatamente iba justicia sobre estas personas. Cuando nuestras iglesias son lugares en donde se celebra la gracia, en donde se celebra el amor, en donde podemos abrazar a aquellos que han fallado, si se han arrepentido y buscamos apoyarlos para salir adelante. No es la experiencia que muchos de nosotros tenemos, pero es lo que vemos en el texto. Más de 3,000 personas, más de 3,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, se habían recién bautizado. Eran miles de personas al momento y todos tenían mucho que celebrar y que compartir. Había gran alegría, había gran dicha. Ahora, ciertamente, tú y yo no podemos cambiar el mundo. El mundo es muy grande, pero lo que sí podemos buscar es que nuestra congregación local sea distinta o sea más bien parecida a lo que el libro de los Hechos capítulo 2 nos enseña. No puedo yo estar predicando a través de estas cámaras a las iglesias que están allá afuera o a la gente que está allá afuera o a los líderes que están allá afuera. Nosotros podemos marcar la diferencia en esta comunidad de fe, en esta comunidad de discípulos. Y si tú en algún momento te has estado preguntando ¿qué es lo que creen en Emmanuel Faith? Me gustaría que pusieras por sobre preeminencia lo que dice Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. ¿Cómo es posible que personas que eran recién convertidas e indudablemente tenían diferentes criterios, diferente enseñanza, diferente tipo de herencia teológica? ¿Cómo es posible que se amaran tanto que hasta los que tenían vendían lo que tenían para ayudar a los que no tenían nada? Este evangelio es radical. Y muchos de nosotros no estamos viviendo radicalmente. Hemos estado viviendo en una ilusión, creyendo que seguimos al Dios de la Biblia y seguimos al Mesías prometido, pero nuestras acciones no están reflejando lo que la iglesia debería de ser. Y para algunos de nosotros va a ser tiempo de reaccionar, tiempo para despertar. Tiempo para hacer a un lado nuestras preferencias y empezar a ver las personas como hombres y mujeres a las cuales Dios ha creado a imagen y semejanza de Él. A ver a aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús como nuestros hermanos y como nuestras hermanas. Como personas con las que vamos a pasar la eternidad. ¿Lo habías pensado de esa manera? Vamos a pasar la eternidad juntos.
Y muchos de nosotros estamos más enamorados de nuestro apellido, más enamorados de nuestra familia que lleva nuestro apellido que de la familia del Señor. Y lo puedo entender, tenemos más orgullo por nuestro apellido terrenal que por el apellido que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor, vivimos y existimos para Él. El día de hoy vamos a aprender la experiencia que deberíamos de estar teniendo cada uno de nosotros como cristianos. We will learn from the first century church how church is supposed to be done. Vamos a aprender de la iglesia del primer siglo cómo se debe de hacer la iglesia, cómo se debe de vivir como un miembro de la iglesia del Señor. En este pasaje de la Escritura, Lucas está describiendo la vida en comunidad de los primeros discípulos. Y tenemos que tener en mente que todos estos discípulos tenían la misma mente. De nuevo, la mente que tenían, la meta que ellos tenían era estar con Jesús. Es estar cerca, llenos del Espíritu Santo de Dios. Que la tercera persona de la Trinidad los estuviera llenando constantemente. Ahora Jesús ya no estaba entre ellos, pero Él dejó al Consolador. Ese era el ideal de los primeros cristianos. Buscar la compañía del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu de Dios. Número 2, era también convertirse como su maestro. Como discípulos ellos buscaban y anhelaban ser como Jesús. No pasó mucho tiempo para que les empezaran a llamar cristianos. No pasó mucho tiempo para que empezaran a decir, estos son seguidores de aquel que en una ocasión crucificaron. E indudablemente la meta era hacer lo que Jesús había hecho. Seguir adelante con la misión que Él comenzó. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que resucitó. Y ahora su iglesia continúa adelante con la misión que Él comenzó. Pero el asunto es de que no podremos participar en la misión de Jesús si no somos parte de una iglesia local devota. We won't be able to participate in Jesus' mission if we are not part of a devoted local church. Como discípulos del Señor, tenemos que ser devotos. En el lenguaje de la versión que acabamos de leer, dice que tenemos que ser firmes. Di conmigo, firmes. Eso es devoción. Devoción es lealtad. Devoción tiene que ver con nosotros permanecer entusiastas y firmes en lo que creemos. Y estos primeros cristianos tenían devoción. Ellos se mantenían firmes. Y podemos leer que ellos se mantenían firmes a las enseñanzas de la Escritura, al compañerismo, a la comunión y a la oración. Nosotros podemos decir, algunos de nosotros podemos celebrar que somos devotos a nuestra reunión del domingo al mediodía por 1 hora. Estamos tan acostumbrados a llamar alabanza a los cantos que cantamos. Los creyentes del primer siglo eran mucho más devotos que eso. Y tú y yo tenemos entonces que ser expuestos a esa realidad. Dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. They were devoted. Eran devotos. Y tú y yo debemos de ser devotos de la misma manera. ¿O qué piensas? ¿Que los cristianos del siglo XXI no tienen que ser así de devotos? Bíblicamente hablando, cada congregación local debe de verse como la iglesia de Hechos capítulo 2. Biblically speaking, this is how every single local church should look like. Tú y yo podemos buscar, crear nuestra propia realidad de lo que es la iglesia del Señor.
Pero la Escritura es muy clara. Y para vivir de esta manera tan devotos se necesita firmeza. ¿Firmeza a qué? A practicar, a vivir, a poner por obra lo que más le agrada a nuestro Dios. Esa es la clase de firmeza que deberíamos de tener. The first church was devoted to the things that pleased God the most. Lo que más le agrada a Dios es lo que ellos hacían. Y es lo que tú y yo debemos de buscar hacer. Pero se nos hace mucho una reunión el domingo para toda la semana. Algunos estamos un domingo sí, un domingo no. Algunos estamos un domingo al mes. Ni me menciones las reuniones entre semana, porque para esas no hay tiempo. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, que no tenían vida. Exacto, no tenían vida. Porque ellos vivían para Jesús. Ahora, claro que no vamos a buscar que tú y yo practiquemos el cristianismo de esa manera, porque estamos en otra clase de cultura y de contexto. Pero indudablemente hay cosas que tú y yo podemos hacer para vivir de una manera conforme a las Escrituras en el contexto de familia, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la comunidad de los discípulos del Señor. Para empezar, la iglesia del primer siglo era devota a las enseñanzas de los apóstoles. Y eso es a lo que la iglesia debe de ser devota. Debe de ser devota a las escrituras. The church must be devoted to the scriptures. Tenemos que ver la palabra con gran expectación. Tenemos que ver la palabra como el instrumento que Dios usa para hablarnos, como la revelación que Dios ha dado a conocer para que nosotros lo podamos conocer a Él. Si queremos pasar tiempo con Jesús, indudablemente tenemos que considerar las Escrituras. Tenemos que mantenernos firmes en ella. La palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes necesitan cambios en su vida? Levanten la mano. Todos y cada uno de nosotros, por lo tanto, necesitamos ser devotos a la palabra del Señor. No a las palabras del pastor, no a las palabras del líder religioso. Lo hemos hecho por mucho tiempo. Ahora nos toca a nosotros escudriñar la palabra del Señor por nuestra cuenta, amar la palabra del Señor por nuestra cuenta, aprender de la palabra del Señor por nuestra cuenta. Ahora, los primeros creyentes no tenían la Biblia como tú y yo la tenemos. Pero ellos tenían a quienes habían sido testigos oculares de lo que Jesús hizo, y por eso, pobres, no los dejaban ni descansar. Querían todo el tiempo escuchar cada cosa que ellos tenían que decir. ¿Cuál es tu devoción hacia la palabra del Señor? Los apóstoles enseñaban lo que Jesús les enseñó a ellos. Y no tenemos que también considerar que la práctica de ellos era muy diferente a las prácticas que nosotros tenemos aún en nuestras iglesias locales. Como la mayoría de ellos eran judíos, estaban muy de acuerdo con la manera como se desarrollaban las enseñanzas en aquellos tiempos. Inclusive vemos al Señor Jesucristo entrando a una y a otra sinagoga y le daban oportunidad de leer la palabra o de hablar un mensaje de parte de Dios. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo cuando iba por diferentes sinagogas judías. Ahí había oportunidad que las personas comentaran. Los griegos, por el otro lado, les gustaban los monólogos. A los griegos les interesaba que el intelectual, que la persona más capacitada estuviera al frente del grupo de personas y él pudiera exponer la neta del planeta, la verdad absoluta. La iglesia, aunque comenzó con orígenes judíos, nos hemos convertido más como los griegos, en donde tenemos un individuo casi preguntándonos cada fin de semana, ¿quieren monólogo? Y la gente, sí queremos monólogo.
Aprender de la palabra del Señor, ser devotos a la palabra del Señor es mucho más que ir a escuchar a una persona. Y por eso es tan importante que seamos parte de nuestros grupos de vida. Inclusive las universidades están cambiando la manera como están educando a sus estudiantes. La mayoría del tiempo crean un video, crean una lectura, crean un podcast, se lo mandan a los estudiantes para que ellos lo consideren y lleguen a clase y todos puedan hablar de ello. Lo mismo queremos hacer aquí. Que tú y yo sí, vengamos, escuchemos el monólogo, pero nos vayamos a nuestro grupo de vida a compartir lo que el Señor nos ha dado a través de la palabra. No debería de haber entre nosotros un solo estudiante de la Biblia. No debería de haber entre nosotros un solo teólogo. No debería de haber entre nosotros un solo líder espiritual. Cada uno de nosotros podríamos ser uno de ellos. Si fuéramos devotos, si fuéramos más firmes a la palabra del Señor. We need to remain devoted to the scriptures. Y además también debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos devotos al compañerismo. The first century church was devoted to fellowship. El fellowship es algo muy bonito. El compañerismo es algo muy especial. Pero debido a que estamos en una cultura muy egoísta, en una cultura la cual celebra la individualidad, no nos damos cuenta del valor que tiene para nosotros ser hermanos y hermanas en la fe. Muchos de nosotros ya traemos el relojito en la mano. Llegamos 5 minutos antes de las 12 o 5 minutos después de las 12 para irnos 5 minutos después de que se acabe o 5 minutos antes de que se acabe y así nadie ni nos molesta. Si ese es tu interés de participar con la familia de Dios, no estás participando. Si esa es tu idea de lo que es la iglesia del Señor y tú te sientes parte de la iglesia, no estás siendo parte de la iglesia. Con pandemia y todo, el Señor nos reta a ser devotos al compañerismo. Y si tenemos que hacerlo a través de una camarita, lo hemos hecho así. Pero muchas veces esas son simples excusas para no acercarnos a nuestros hermanos. ¿No te das cuenta que muchos de nosotros estamos pasando por dificultades? Que necesitamos ayuda, que necesitamos oración. A lo mejor tú estás muy bien y le doy gloria a Dios por ello. Pero hay personas entre nosotros que tienen gran necesidad. Tenemos que aprender a estar ahí para ellos, para ellas. ¿O no crees que es esto posible para nuestro tiempo? Do you think this is even possible today? Yo creo que sí. Una de las cosas que el Nuevo Testamento hace muy claro es que la iglesia debe de ser conocida por su amor. Di conmigo amor. Di conmigo, pero más fuerte, amor. Amor más fuerte. Por eso debemos de ser conocidos. Por nuestro amor. Voltea a tu alrededor. Voltea. ¿A quién amas aquí? ¿A quién le has demostrado tu amor aquí? ¿Con quién has llorado aquí? ¿A quién has acompañado en su agonía de los que están aquí? ¿Con quién has celebrado de las personas que están aquí? La iglesia del Señor debe de ser conocida no por sus conceptos teológicos, no por sus grandes edificios, por su amor los unos por los otros. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, verso 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. The foundation of our fellowship is love.
El fundamento de nuestro compañerismo debe de ser amor. Así comenzó la historia del cristianismo. Comenzó con la muestra más grande de amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa este mensaje, esta misión siendo expuesta por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la clase de compañerismo que deberíamos de buscar. A lo mejor hemos tenido malas experiencias. Te acabo de platicar mis 30 años de cristianismo, cómo han sido. No dudo que algunos de ustedes hayan sentido el rechazo, hayan sentido el abandono, hayan sentido inclusive el juicio o el odio de personas que decían que eran parte de la familia del Señor. Pero eso no nos debe a nosotros de privar, buscar nosotros ser discípulos del Señor que son conocidos por el amor de Dios hacia otras personas. Un compañerismo hermoso resulta de un compromiso a amarnos los unos a los otros. Y no necesariamente porque es algo que tengo que hacer, sino más bien como Dios ha depositado este tan grande amor en mí, ¿qué hago con ello? ¿Cómo lo puedo mantener ahí encerrado en mi cuerpecito? No es posible. Tengo que mostrar el amor de Dios con las personas a mi alrededor. Y la verdad es de que cuando las iglesias crecen, inclusive al número que nosotros tenemos, va a ser imposible tener esta clase de compañerismo. Y de nuevo, por eso es muy importante ser parte de un grupo de vida. La persona que está hasta allá atrás difícilmente va a platicar el día de hoy con la persona que está aquí adelante. Pero cuando somos parte de un grupo de vida, definitivamente vamos a poder interactuar con otros creyentes y vivir la vida con otros creyentes. Y esa es la meta que debemos de tener tú y yo. Próximamente, cuando inicie la nueva realidad y que podamos empezar a reunirnos en nuestros edificios y que más personas se vacunen y haya menos contagios y tengamos más libertad, vamos a reiniciar nuestros grupos de vida. Algunos de ustedes siguen siendo parte de ello, continúen. Pero si no, véanlo como algo valioso, importante, porque la vida cristiana no se supone que se debe de vivir solo, sola. No se supone que debamos de experimentarla así. Además, en el Nuevo Testamento, la iglesia era devota al partimiento del pan. The New Testament church was devoted to the breaking of bread. ¿Y qué era esto que les gustaba comer? Sí, así como a los latinos les gustaba comer. Pero este partimiento del pan era lo que conocemos como la Santa Cena. Entonces no solamente eran devotos a pasar tiempo juntos y comer juntos, sino también de hacer memoria. ¿Hacer memoria de qué? De la razón de su existencia. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, cuando participamos del pan, cuando participamos de la copa, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Pero algunos de nosotros no queremos participar. Hemos vivido bajo tal yugo de legalismo en nuestras iglesias que los pecadores no deben de participar de la Santa Cena. Si ese es el criterio, ni yo participo tampoco. Somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Y cada vez que podemos participar de la Santa Cena, tenemos que reflexionar y ponernos a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. No debe de ser una piedra de tropiezo la Santa Cena. Debe de ser una oportunidad para ponernos a cuentas. Muy distinto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sentimos que no podemos participar y eso es prácticamente decir, no soy parte de la familia.
Si eres parte de la familia, debes de ser devoto a participar de la Santa Cena. Y tradicionalmente aquí en Emmanuel Faith lo hacemos el primer domingo de cada mes. Pero cuando empecemos con nuestros grupos de vida, espero que podamos hacerlo ahí también una vez al mes. Porque es valioso, es importante. Que recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Di conmigo nosotros. No solamente lo que hizo por mí. Mi vida como discípulo del Señor no puede ser sostenida individualmente. Es lo que hizo por nosotros, por ustedes y por mí juntos. Y en memoria de Él participamos de la Santa Cena. Si tú quieres participar de la Santa Cena tú solito, encerrado en tu cuarto, esa no es Santa Cena. Se las paso cuando lo hacemos aquí a través de la cámara en comunidad. Pero la Santa Cena es en compañía de la familia de Dios. Y tú y yo somos la familia de Dios. By partaking of communion, we proclaim the work of Christ. Cuando participamos de la Santa Cena, proclamamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha levantado para estar ahora reinando con Él en las regiones celestiales. Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha pasado de muerte a vida. Así es de que no pierdas la oportunidad de participar de la comunión con otros creyentes. Don't miss those opportunities of partaking of communion with other believers. Finalmente, en este pasaje aprendemos que la iglesia era devota a la oración. ¿A cuántos les gusta orar? No levanten la mano, no digan nada. Algunos de nosotros empezamos a orar y luego empezamos a roncar instantáneamente. El día de hoy yo estaba orando y me dice mi esposa, ¿te tomaste un nap? No, estaba orando, pues estaba roncando. Debemos de ser devotos a la oración aunque ronquemos cuando oramos. Cuando oramos hablamos con Dios. Cuando oramos abrimos nuestro corazón a Dios. Cuando oramos queremos también escuchar lo que Dios tiene que decir. No vamos a hablar si nadie nos va a escuchar. Oramos porque la expectativa es que cuando abrimos nuestra boca sabemos que nuestro Padre que está en los cielos está muy atento a nuestro clamor. No solamente oramos por nosotros, intercedemos por otros hermanos. La iglesia del primer siglo era devota a la oración. Tú y yo no tenemos muchas oportunidades acerca de orar juntos como iglesia, pero una vez al mes, el primer miércoles al mes, ponlo en tu calendario si tienes calendario y si no te lo voy a recordar constantemente. Primer miércoles del mes tenemos reunión como iglesia para orar y oramos en inglés y en español. Y si tú me dices, es que no me gusta con los de inglés, ¿con qué comenzamos el mensaje? ¿Cómo iniciamos nuestra reunión? No me gustaría tener, aunque sea pastor, no me gustaría tener 30 años más de la misma experiencia en donde no estamos viviendo lo que la Escritura nos enseña que debemos de vivir como cristianos. Es tiempo de salir de nuestro caparazón que se ha creado en defensa al legalismo o al cristianismo superficial o al que dirán los demás. Es tiempo de empezar a vivir para la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor ha establecido como la experiencia que tú y yo tenemos que tener como cristianos. Allí está el ejemplo. Ese es el modelo. Y Dios los bendijo grandemente. La iglesia local del primer siglo
En su devoción experimentó el poder, el amor, la unidad, el gozo y el crecimiento. Escucha bien, que da el Señor. No que lograron los modelos, no que lograron los métodos, no que lograron los edificios, que dio el Señor. Y eso deseo que sea nuestra experiencia, Emmanuel Faith en español. En lugar de estar atareados buscando crecer en números, en lugar de estar atareados buscando ser influenciales en la comunidad, en lugar de estar atareados haciendo diferencias en la vida de otros, deberíamos de estar atareados en ser devotos a nuestro Señor. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Dice el verso 43 al 47. Todos estaban asombrados. Versículo 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Es que ese era en el tiempo de antes. Entonces cuando te enfermas ya no oras por sanidad. Cuando tienes problemas no le pides al Señor que venga y te sostenga. ¿Qué crees que es la salvación? ¿No crees que es el milagro más grande que existe? ¿Cuándo vamos a venir con la expectativa de ver maravillas y milagros en nuestras vidas y en las vidas de otros? Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No me empiecen a juzgar de socialismo. Ni siquiera ellos mismos sabían qué es lo que estaban haciendo, pero se amaban tanto que sabían que no tenía que haber una persona necesitada entre ellos. Fue la manera como el Señor sostuvo a la iglesia del primer siglo. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No te preocupes por lo que tienes que dar. Todavía. ¿Sabes por qué me gustaría que te preocuparas? Por saber quién a tu alrededor tiene necesidad. Porque a veces no sabemos. No nos damos cuenta, no escuchamos, no vemos y no sabemos. Pero hay gente a nuestro alrededor que tiene necesidad. Y Dios te quiere usar a ti y a mí. A lo mejor no para que venda mi propiedad. De hecho, ni tengo propiedad. Pero a lo mejor para que pueda llevar una despensa. Para que pueda dar una ofrenda de amor. Para que pueda ayudar de una manera práctica al que tiene necesidad en nuestra familia en el Señor. Algunos inclusive hasta tenemos pena comunicar nuestras necesidades porque estamos en esos ambientes tóxicos religiosos. Pero túmbate ese rollo, aquí estás en familia y cuando tengas necesidad haznos saber porque queremos estar ahí para ti. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Estos sí eran personas bien prendidas. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría. Entonces no solamente era la Santa Cena, sino la pasaban de lo más rico. Tacos de cabeza y mole y tamalitos y... ¿Cuándo fue la última vez que te aventaste un buen bocado en la compañía de tus hermanos y hermanas en Cristo? Compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Todos los miraban, todos lo notaban. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Everyone was filled with awe, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Milagros y prodigios. Nadie tenía hambre. Todos se ayudaban. Todo esto era una expresión viva del amor que Dios vino a demostrar al enviar a su Hijo. No se acabó en la cruz.
No se acabó el día de resurrección. No se terminó el día de Pentecostés. La muestra del amor de Dios tiene que continuar a través de la vida de los discípulos del Señor. Pónganse de pie, por favor.